Saludos amigos, gracias de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en su programa estelar de la semana A Rajatabla, Peña de la Democracia, que transmitimos a través de Teleradio América, todo su potencial multimedia, igual que también Super Canal o Super TV 55 para Santiago. Estamos cubiertos en todo el territorio nacional, estamos cubiertos para todo el mundo, estamos cubiertos a través de todas las redes y lo invito a participar en las redes en YouTube, que tenemos nuestro canal, que ahí estamos también para ustedes, con mucha alegría. Todos los programas nuestros se retransmiten por esas redes, estamos por todas las redes de Super TV 55 en Santiago, que nos transmite este domingo a las 9 de la mañana, y estamos también por todas las redes de Teleradio América, que nos transmite los viernes al mediodía. De verdad que estamos muy contentos con tener una platea tan amplia y el dispositivo tecnológico tan firme, tan eficiente como el que disponemos en este momento. Gracias, señores. Este es un programa reflexivo, es el programa de la semana en que colocamos en perspectivas todos los temas que logran sobrevivir a nivel de importancia periodística y social. Esa es la idea, para que ustedes puedan sobre ellos mismos hacer sus aportes en los lugares donde ustedes tienen los niveles de influencia ciudadana, porque tenemos que ejercer la ciudadanía siempre. Miren, señores, esta semana la principal preocupación es Haití. La razón es que este domingo, para una parte importante de la sociedad haitiana y su oposición política, concluye el mandato del presidente Jovenel Moïse. Pero para la Organización de Estados Americanos, el mandato deberá concluir en el año 2022, para esta misma fecha. Ya la oposición está armando un gobierno provisional. Y como ustedes saben, durante toda la semana se han efectuado movilizaciones, violencia. Hay consecuencias de esa violencia política que genera violencia delincuencial, como los secuestros, las muertes en la calle y la ingobernabilidad. Dicho de otra manera, no se puede decir que el presidente Jovenel Moïse gobierna. Digamos que Haití en este momento vive un estado de anarquía, con algunas consideraciones de orden diplomático, y llamemos que por lo menos sobrevive desde el punto de vista institucional, pero no tiene primer ministro efectivo, no tiene congreso efectivo, porque el señor Moïse ha aplicado la Constitución de la República para nosotros. Cuando un grupo de senadores que deben ir a bailotearse en las elecciones le dicen, ya terminó de ustedes, tienen que esperar a septiembre cuando nosotros vamos a celebrar elecciones, pero ustedes quedan cesantes. Lo ha dicho en el Parlamento, lo ha señalado con el primer ministro cuando le conviene, y con otras instancias que se obliga a adecuarse a la Constitución, menos él, que hace una interpretación antojadiza del periodo en el que fue electo, la parte en que fue objetado, etcétera, hasta que asumió en medio de una crisis el poder en Haití. Yo digo que es nuestra principal preocupación por lo siguiente, señores. Ustedes en esta semana han estado insistiendo mucho y nadie me ha dicho nada respecto al planteamiento que hago. En la prensa latinoamericana no se ve el nombre de Haití. Y le voy a decir, en esta misma fecha, yo revisé la prensa internacional y encontré un solo caso, que se lo voy a explicar, que nos sirve mucho, una lección para la República Dominicana. A pesar de que la Organización de Estados Americanos es la que sustenta fundamentalmente desde el punto de vista político e institucional al gobierno de Jovenel Moïse, su secretario general no ha ofrecido una sola declaración respecto a la situación de Haití. Es extraño, yo digo que es muy extraño. Yo espero que la OEA mantenga informada a la República Dominicana
sobre el curso de los acontecimientos en Haití y la intervención de las grandes metrópolis en la crisis haitiana. ¿Cuál es? Si la hay, por ejemplo, ¿cuál sería la actitud de Francia, de Canadá, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Brasil, que ha tenido mucha incidencia en Haití? ¿Cuál sería la posición de ellos? La Cancillería debería tener seguramente recolectado informaciones al respecto, pero la secretud se mantiene. La comunidad internacional no está siendo debidamente informada sobre lo que está ocurriendo en Haití. Hoy la oposición dice que ya no hay gobierno. O sea, para este domingo no hay gobierno, dice terminó. Pero la OEA dice sí hay gobierno. La iglesia le pide al presidente Moisés que se vaya del poder, que se aplique a sí mismo el rasero de la Constitución. Y nada más no es la iglesia de un sacerdote. La Conferencia Episcopal de Haití, en un mensaje, señala, le pide al presidente que se vaya del palacio. Entonces, a mí me llama la atención, señores, por lo siguiente. Ahí no hay ningún apresto de ninguna seguridad para nada. Le pongo un ejemplo, mis queridos amigos y amigas. La policía de Haití, que es el único instrumento represivo de imponer orden en el orden social, en el orden político, en la observación de la ley. Usted ve un día a la policía reprimiendo una manifestación. Al otro día ve la misma policía que participa de la manifestación reclamando aumento salarial respecto a su tal cosa. O sea, los policías son, un día están de este lado y le dicen a los manifestantes, no pueden ustedes hacer violencia, promover violencia. Y al otro día están los policías del lado de los manifestantes. Hay una incipiente Fuerza Armada que más bien es un aparato represivo del presidente Jovenel. ¿Y qué es lo que está pasando en Haití? El único caso que se menciona en la prensa, que ustedes lo pueden buscar, es el caso de un ciudadano que fue deportado de los Estados Unidos hacia Haití y resulta que no es haitiano, ni el gobierno haitiano lo reconoce como ciudadano haitiano. Porque el señor que lleva 20 años peleando con la Agencia de Inmigración de los Estados Unidos, llegó con sus padres cuando él tenía 5 años a los Estados Unidos y nació en la colonia, llamémosle así, la parte francesa de una isla del Caribe, que se la voy a decir ahora mismo. Ahora mismo se la voy a señalar. El señor se llama Paul Pierre-Louis. Él había nacido en San Martín, nació en San Martín. Tiene su acta de nacimiento que nació en San Martín y a los 5 años sus padres emigraron a los Estados Unidos y él con visa de paseo, niño, sus padres lo dejaron. Pero en una ofensiva que realizó en los últimos días el gobierno del presidente Donald Trump, quiso deportar la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados, especialmente haitianos. Y este señor fue llamado a su casa, se le dijo que iba a ser removido del lugar. Él llamó a sus abogados y mantuvo el teléfono abierto, y removido del lugar era decirle que iban a deportar a Haití, sin decirle a nadie, que si sus abogados, él no logra conectarse con sus abogados, se hubiese dado por desaparecido en Haití. Pues resulta que el gobierno de Haití dijo que no es haitiano, por una razón, porque a pesar de que la Constitución de Haití dice que los hijos de haitianos, sin importar dónde nacieran, son haitianos, requieren ser declarados como hijos, como haitianos, en uno de los consulados, que no lo hicieron los familiares. Entonces, como no se reconoce como hijo de haitiano en el consulado de Haití, en la parte francesa de San Martín, pues no es haitiano. Y así lo dicen las autoridades haitianas. Resulta que el señor es apátrida. Pero nosotros tuvimos un caso de una persona que fue a la organización, al Consejo, al Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se sesionó en México, y un señor que decía que era dominicano
lo llevaron, le pagaron el pasaje allá y dijo, yo soy dominicano, yo nací en República Dominicana. Y se armó un lío del caramba. Resulta que el señor no apareció más ni era dominicano. Y en esa corte lo definieron como apátrida, que el gobierno le despojó de la nacionalidad del gobierno dominicano a ese señor. Este señor tiene nombre y apellido, tiene el acta de nacimiento, fue deportado de manera irregular por las autoridades americanas, y ahora el señor Paul Pierrelli, que no habla creol, que no habla francés, que no conoce a nadie, que nunca estuvo en Haití, está en Haití, y en Haití le dicen que tiene que irse. Eso es lo único que ha salido. Miren cómo yo le pongo esta noticia para que ustedes sepan dos casos. El señor ese de la frontera que llevaron a México con todos los gastos pagos, y para que dijera que él es dominicano, era haitiano, y nos armaron un lío. ¿Quién armó el lío? La Organización de Estados Americanos. Que el gobierno dominicano fomenta la patria, dijo en aquella ocasión. ¿Quién era el secretario general? Luis Almagro, el mismo que está ahora. ¿Por qué Luis Almagro, que tiene el control político de Haití, no trata este caso y lo lleva a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es un caso que está tomando, la BBC de Londres fue que lo publicó, está tomando importancia internacional. Pero no importa, porque la otra idea era de colocar a la República Dominicana a nivel defensivo para aceptar imposiciones de las grandes metrópolis a través de ese Ministerio de Colonia que se llama Organización de Estados Americanos. Ahora ese Ministerio de Colonia tiene el control político de Haití. Oigan lo que le estoy diciendo, señores. La OEA tiene el control político. Si tiene el control político, tiene el control militar. Y si tiene el control militar y policial, tiene el control migratorio de Haití. Yo pregunto, y no me digan que estoy exagerando. Si hoy, este domingo, esa oposición haitiana, que es una oposición política, pero es una oposición también de intereses empresariales de una diminuta pero muy poderosa oligarquía haitiana, que son las que tumban y ponen gobierno en contubernio con sus pares de las grandes metrópolis. Es decir, los negocios que tienen sus pares en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, son los que determinan hacia dónde va Haití. No le importa un comino el destino de 11 millones y medio de haitianos. ¿Le importa? Bueno, pongan ustedes que se degrade más la situación en Haití. Bueno, ¿ustedes creen que nada más en Puerto Príncipe que puede ocurrir la crisis política, las convulsiones que reflejan estas manifestaciones, pueden darse en lugares poblados, muy poblados, cercanos a la frontera? Y si por una razón se produce un éxodo, ponga usted, de 1.000, 2.000, 3.000 haitianos que violentamente quieran ingresar por algún punto fronterizo, ¿ustedes creen que eso lo va a detener la nueva modalidad que se pretende instalar de un cordón electrónico virtual en la frontera? No, la guardia. Pongan ustedes que por alguna razón, Dios no lo quiera, es un incidente de eso, 4 o 5 muertos. ¿Qué va a hacer la OEA? La OEA va a decir: nosotros somos responsables de la crisis haitiana que generó ese éxodo introspectivo hacia la República Dominicana. No, la OEA va a decir que la República Dominicana masacró a un grupo de haitianos, como lo dijo cuando tuvimos el tema de la patria, que nos colocó como esclavista, como xenófobo, como negrero, y que estábamos haciendo daño a un pobre pueblo y a sus propios connacionales por el color de su piel. Eso fue lo que promovió la Organización de Estados Americanos. Luego vino aquí el señor Luis Almagro, cuando notó que la República Dominicana es una economía de renta media,
que tenía un liderazgo, su liderazgo político dominicano es un liderazgo continental, que participamos con influencia en los principales debates, que fuimos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estoy viendo la República Dominicana con un mea culpa, con el perdón por la intervención de la Fuerza Interamericana de Paz en 1965, promovida por ese Ministerio de Colonia a la República Dominicana para disfrazar la grosera intervención militar de los Estados Unidos, que más logró el propósito de retorno a la constitucionalidad en la República Dominicana, más lograda con el golpe de Estado de 1963. Yo quiero que no pase nada, no vayan a creer que yo estoy presagiando lo peor. Yo lo que digo es que a mí me preocupa eso. Yo lo que digo es que pusieron un mes antes al gobierno dominicano, en la persona de su presidente, a encontrarse en la frontera con el señor presidente Jovenel, firmar una declaración, pronunciar una declaración conjunta de mutuas intenciones de colaboración, lo cual es evidentemente sin precedentes y muy bueno para la República Dominicana, porque todo lo que pueda ayudar a Haití, como por ejemplo que la República Dominicana gestione que con recursos internacionales se construyan hospitales en Haití, es bueno para la República Dominicana. Preservar la cuenca del río Artibonito, pues tratar de reforestarla para en tiempo cuando se pueda construir una presa que lleve agua a Puerto Príncipe, muy bien. El 25% del recorrido del río Artibonito que nace en la República Dominicana es dominicana, pero la cuenca se está deforestando. El gobierno dominicano acaba de prohibir el pastoreo en la tierra, en las estribaciones de cualquier parte, incluida la frontera. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos. Se instituyó de nuevo la comisión mixta dominico-haitiana para tratar temas fronterizos, pero me llamó la atención que la OEA trabajara ese tema, no lo promoviera como un gesto de buena voluntad del gobierno dominicano, sino que lo aprovechara para enfilar su propósito de mantener en el poder al presidente Jovenel, que yo creo que debería mantenerse en el poder porque no hay nada, y si se va a armar todavía la cosa peor, pero me da la impresión de que eso va mal, y que quien está detrás de eso es la Organización de Estados Americanos, no es la embajada americana, no es la embajada francesa, no es la embajada canadiense, no es la Unión Europea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Le quieren dar el mismo recetario que le dieron en Ecuador, donde hoy hay elecciones, por cierto, el mismo recetario que se le dio a Venezuela, el mismo recetario que se le dio a Bolivia, el mismo recetario que se le dio a Nicaragua. Eso es lo que se quiere. Ojo avisor, señor presidente, vamos a mantenerlo, y hay que reclamarle a la OEA que diga claramente cuál es el propósito que tiene en Haití, cómo ellos entienden que se va a estabilizar la situación política y social en Haití y cuál es el rumbo que debe tomar su economía. En un momento pandémico donde Haití no está en capacidad siquiera de ofrecer el número exacto de personas que están contagiadas o que han muerto a causa de la pandemia. Lo dejo de ese tamaño, se lo pongo a ustedes de tarea para que le den seguimiento en esta semana. Y son los deseos de este productor, de este servidor de ustedes, de que no pase nada y de que la preocupación se diluya. Pero tengo esa preocupación y la comparto con ustedes. Lo de la pandemia, mis queridos amigos y amigas. El gobierno dominicano, en la persona de su presidente, ha dispuesto que se mantenga exactamente igual todo el protocolo y todas las medidas de confinamiento o de relajamiento de las medidas de confinamiento que se han dispuesto, lo cual este programa lo cree pertinente. Nosotros no podemos ni escondernos ni entracarnos otra vez, pero tampoco abrir más de la cuenta. ¿Cómo estamos? Que no es una situación halagüeña. El día viernes, cuando tengo noticias, 26 muertos, 1.485 contagios, y en 2 días se han producido 54 muertes. Se han reportado, porque todavía las autoridades tienen
esa situación de decir que lo reportan hasta 10 días después. Bueno, se reportaron 26 muertos. Lo único que se tiene seguridad es que los muertos están muertos. Por tanto, si es 10 días, 3 días, es irrelevante, porque la cifra, cuando se ofrece en un momento determinado, día a día, siempre ha estado por encima de los 20 muertos en los últimos días. De hecho, entre jueves y viernes fueron 54 muertos. La cifra se mantiene por encima de los 1000. Tiene mucho que ver con que el gobierno, yo creo que es otra buena medida, ha incrementado las pruebas para detectar el coronavirus. El jueves y el viernes pasaron de 12.000, lo que hace que el nivel de positividad se mantenga entre un 19 y un 20%. Si eso es preocupante o no, yo no lo sé, pero sí es un comportamiento bastante difícil. Estamos hablando de que, como en todo el mundo, aquí hay un rebrote pandémico. Yo no sé si el primero, el segundo, el tercero rebrote, pero sí hay un oleaje pandémico. Consuelo de muchos, consuelo de tontos. Está ocurriendo en todas partes del mundo. No hay muchos países que puedan decir tenemos controlado. Lo tiene controlado China, lo tiene controlado Corea del Sur, y paren de contar. De ahí para adelante hay un oleaje en todas partes del mundo. Eso me parece a mí que nos obliga a algo que voy a mezclarlo con las elecciones que se producen este domingo en Ecuador. Miren qué ligazón voy yo a hacer tan rara. La pandemia obliga a un acuerdo político. Yo quiero que ustedes me digan, vamos a suponer, ustedes tienen simpatía en la izquierda. Vamos a suponer que usted crea que la izquierda es la única que tiene la verdad, la izquierda dominicana, la izquierda política. Vamos a suponer que usted cree que es el PRD. Vamos a suponer que usted cree que es el Partido Reformista. Vamos a creer que usted cree que es el Partido de la Liberación Dominicana. O vamos a creer que usted cree que es el Partido Fuerza del Pueblo. Indistintamente. Habrá de todo en la Villa del Señor. Y por último, vamos a creer que este gobierno resuelve todo. Y ahí están todas las posibilidades. Yo les digo a ustedes que en ninguna situación la salida puede ser más rápida y posible que en un ambiente de un acuerdo político digno, de unidad en la diversidad. Todos los dominicanos deberíamos estar en la dirección de alar la cuerda, en la misma dirección, para que termine, para poder salir de la pandemia. Somos un pueblo pobre, claro, somos un pueblo que no podemos vestir, calzar, que comemos pollo, que tenemos universidades importantes, que tenemos una clase media robusta. Somos una economía de renta media. O sea, somos pobres pero no menesterosos, pero participamos de todo el escenario de la discriminación sanitaria que se produce a nivel mundial. Por cierto, el presidente nos ha ofrecido la buena nueva, don Luis Abinader, de que la semana que viene vamos a tener vacunas y que vamos a empezar a vacunar. Y el equipo sanitario oficial ha dicho que tiene un plan para distribuir la vacuna. Lo que se ha pedido es que divulguen ese plan, que no puede ser secreto, pero ya eso son cuestiones minutas. Lo que hay que señalar que para contener una pandemia que al día de hoy está contagiando a un promedio de 1.300 personas por día, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que para contener la pandemia tiene que haber un contagio menor a 300 personas por día. Quiere decir que tenemos 1.000 personas en promedio por encima de donde deberíamos estar. Pasa igual en todas partes, usted me dirá, pero yo estoy hablando de nuestro país. Se dice que han dicho las autoridades que de aquí a diciembre nosotros deberíamos estar todos vacunados, ojalá. La reapertura o el salvataje de la economía requiere también de una unidad de orden político, empresarial, académico y social. ¿De acuerdo? Y se lo digo de esta manera.
No hay forma de nosotros poder mantener la estabilidad económica, cambiaria, soportar la baja del turismo por razones de sector externo, de seguir recuperando los empleos formales, porque los informales se volvieron sal y agua, se fueron como agua entre las manos. Los formales, que todavía faltan un par de 100.000 empleos por recuperar, y evitar que la pobreza se encarame por encima del 25 hasta el 30%, es decir, tratar de que la pobreza se mantenga en el 20%, a consecuencia de la pandemia. Eso no se puede lograr sin el concurso de todos los sectores de la vida nacional. ¿Por qué? Dígame, ¿cómo usted quiere que hagamos un acuerdo, un pacto eléctrico? ¿Quién? ¿El gobierno lo va a imponer solo? Ni siquiera que el Estado Mayor del Ministerio de Defensa haga una rueda de prensa y diga, mañana esto es lo que va. No puede ser. El pacto eléctrico. ¿Ustedes creen que va a ser así? Lo que genera la situación del sector educativo dominicano después que pase esta desgracia que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros vamos a reencauzar la educación dominicana que ha quedado severamente lesionada a causa de la pandemia? Por eso que este programa censuró que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana diga que a partir del 27 de febrero, cuando el presidente pronuncie el discurso de rendición de cuentas de su gobierno, el PLD comienza una verdadera labor de oposición. La oposición no tiene nombre, ni tiene color, ni tiene tinte. La oposición es oposición, pero la oposición tiene que estar vinculada con la racionalidad. Yo dije, cuando escuché al señor Temístocles Montal en esa dirección, decía, bueno, parece que el 27 termina la pandemia y que el 27 recuperamos la economía. Solamente así usted tiene la calidad moral para decir, sí, yo le voy a llamar la atención sobre tales o cuales situaciones del gobierno, porque ya no me puede venir con la excusa de que hay una pandemia o de que la economía está en recesión. Sencillo. Oposición se opone, usted se puede decir, ahora mismo uno de los partidos dijo, venga acá, ¿dónde que está el plan de vacunación? Bueno, eso es oposición, eso es usted rebatirle al gobierno, usted reclamarle al gobierno. Ahora usted no puede hacer más nada, ni decir tampoco del desgaste natural del gobierno. No espere a que el país se vuelva ceniza para sobre esa ceniza ustedes retornar al poder. No, retornen al poder porque el pueblo le diga que ustedes están en condiciones de volver al poder a través de las acciones que tomen ahora, no en contra de que algo se desbarate o se deje de desbaratar, sino a favor del bien común. Eso es lo que tienen que hacer todos los partidos políticos en un momento tan aciago como vive la nación. Yo no voy a ir a un cambio, señores, que tengo otros temas que me parece que debo compartirlo con ustedes y colocarlos en perspectivas. Nos vemos en un momento. ¿Cómo lo? Desconcierto, alboroto, confusión, tumultos representan la Navidad del pasado. Ellos van a sonreír en esta Navidad. Él va a poder disfrutar de una Navidad con respeto y dignidad. Su familia, como la de 1 millón de familias más, va a tener una Navidad diferente. Estamos cambiando los empujones por sonrisas. El gobierno entregará un bono navideño mediante una tarjeta del Banreservas a más de 1 millón de familias para que de manera transparente y eficiente compren lo que necesiten. La Navidad cambió para más de 1 millón de dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. ¿Qué? ¿Y eso se puede?
¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo? Ya. Última vez que te pregunto. ¿Y uno puede hacer todo eso? Claro que sí. Como usuario del Sistema Financiero de la República Dominicana, puedes realizar tus consultas, presentar tus reclamos, denuncias o quejas en ProUsuario. Conócenos, únete a nuestras redes sociales y juntos cambiemos esta historia. En ProUsuario estamos mejorando para servirte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, mis amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias a nuestros amigos que nos privilegian con su audiencia a través de Teleradio América y de Super TV 55 para Santiago y todo el país. Muchas gracias, de verdad. Nos pueden también ver este programa cuando ustedes lo deseen en nuestro canal de YouTube. Solamente búsquenlo con el nombre de Orión Mejía. Van a encontrar todos los programas nuestros y con mucho, de verdad que voy a estar muy contento de que ustedes participen de él. Miren, señores, cuando les decía en el segmento anterior que iba a comparar el tema de reclamar aquí un acuerdo político de unidad nacional relativo, limitado, como lo quieran los partidos, no hay problema. Yo lo comparo con las elecciones de este domingo en Ecuador, porque la OEA de don Luis Almagro creó un tremendo lío, un desbarajuste en Ecuador, y hoy se va a elecciones en medio de una gran pandemia. Acuérdense ustedes que en Ecuador la gente le tiraba los muertos en los barrios, iban callados de noche y tiraban un muerto en la calle porque no había dónde enterrarlo. Y venían en un vehículo y de repente sacaban el cadáver y lo dejaban ahí y se iban. Ustedes se acuerdan, yo creo que ustedes no me dejan mentir en eso. Ecuador cerró el 2020 con un déficit de un 9%, y con un endeudamiento superior al 70%, y con sus arcas vacías, no tiene condiciones ni capacidad ni siquiera para enfrentar la pandemia. De manera que ahora se va a unas elecciones donde la gente no puede. Es una elección muy rara porque además están votando todos los presos. Fueron a la cárcel, le montaron urnas y todos los presos lo pusieron a votar. Lo otro es que los dos candidatos, fíjense lo que significa la desunión en un momento tan extraordinario para el país. Primero, ¿quién creó eso y por qué se creó? Que Rafael Correa, que estuvo 10 años en el poder, sea hoy un expresidente exiliado en Europa. ¿Quién? ¿Por qué? Ahora una persona, seguidor de Rafael Correa, que se llama
Guillermo Laxo está entre los favoritos para ganar, pero otro que está contra Rafael Correa, que es un banquero que se llama Andrés Arauz, también es uno de los favoritos. ¿Quiénes combaten por el poder ahora? El que está a favor y el que está en contra de un tema que sigue siendo el motivo de división de la sociedad ecuatoriana. Bajo el petróleo no hay recaudaciones fiscales importantes, hay una gran miseria. Lenín Moreno, que es el presidente que traicionó, por cierto, a Rafael Correa, no pudo hacer nada, quiso hacer, gracias a Dios que fue distinto al presidente Luis Abinader, cuando aquí se quisieron imponer estos impuestos extraños como condición supuestamente para recaudar dinero. El presidente paró eso y lo buscó con las multinacionales y con la banca el dinero que faltaba. Si no, todavía aquí nos estuviésemos comiendo los unos con los otros. Lenín Moreno lo que hizo fue que le quitó el subsidio a los combustibles y profundizó la miseria en momentos prepandémicos y se produjo una debacle social donde los indígenas salieron de todas partes, tomaron a Quito, la capital ecuatoriana, y el presidente tuvo que salir para Guayaquil y trasladar al gobierno, huyéndole al pueblo, a la gente. Si aquí no se produce un acuerdo importante, vamos a llorar lágrimas de sangre dentro de 2 años. Pero hay partidos que creen que si el otro solamente queda su ceniza, ellos podrán caminar sobre la ceniza. Si aquí se arma una crisis que coloque a la República Dominicana siquiera mínimamente como estuvimos en el 2004, no lo vamos a poder ni contar, se lo digo yo, porque está la pandemia en América Latina, es el precedente que hay de 120 años, y señala los organismos internacionales básicos que monitorean nuestras economías en la región, que nosotros podemos perder casi 30 años de desarrollo. En el caso dominicano no sería así, pero vamos a perder muchos años, vamos a tener muchos años de atraso, de tiempo perdido a causa de la pandemia. Se lo quiero decir así como se lo estoy diciendo. Si no, el ejemplo más palpable fue la crisis 2002-2004, la crisis bancaria. Todavía nosotros estábamos recogiendo pobreza en el año 2016. Todavía se estaba recogiendo pobreza. Más de 1.400.000 dominicanos se fueron de la clase media a la pobreza moderada y de la pobreza moderada a la extrema pobreza. Yo le pregunto, ¿cuál será el resultado de esta pandemia en términos de eso? ¿En qué tiempo nosotros vamos a recuperar el estatus de millones de dominicanos que van a la pobreza a causa de la pandemia? Sí. Nosotros tenemos que ser razonables, señores. La política no puede ser el Coliseo romano. La política es para los estadistas, para los verdaderos personas que tengan vocación de servicio público. El que quiera buscársela, que haga otro negocio, que busque otra forma, pero la política es el quehacer más puro y más digno de ocupar la mente humana después de la filosofía, lo dijo Juan Pablo Duarte, lo repetimos nosotros ahora. Eso lo dejo, por eso le vinculé pandemia con las elecciones de Ecuador, y también se puede vincular con la crisis haitiana. Ahora, yo quisiera referirme a una manifestación, a un acto de vandalismo que se produjo el día jueves frente al Congreso de la República, repetida vez. No repetida como comedia, repetida como tragedia. O en un intento, otra comedia que puede terminar en una tragedia. Señores, déjenme yo explicarle algo. Se pide el anticipo de un 30% de los fondos de pensiones que tienen ahorrados los trabajadores de la República. Ustedes saben que el ahorro es individual, es decir, usted ahorra un 3
punto y algo por ciento de su salario mensual y su patrón le abona un 7%, un 6 punto tanto. Ambos es un 10% de su salario entre lo que aporta el patrón y lo que usted aporta de su salario. Por tanto, es un ahorro individual, no es un ahorro solidario como tienen otros sistemas pensionales. Okay. Nosotros tenemos, eso es a comienzo del 2020, tiene que haber mucho más, pero nosotros tenemos ahorrado, me incluyo yo, porque y usted tiene que incluirse en los tiempos que usted trabajó y aportó a ese fondo individual. Nosotros tenemos en conjunto 652 mil millones, más de 652 mil millones que están colocados por la administradora de fondos de pensiones, es decir, broker, como le dicen en Estados Unidos, que manejan nuestro dinero, lo colocan donde mayor cantidad, mayor nivel de interés, mayor tasa de interés puedan conseguir promedio, y ellos cobran un porcentaje. Así es. ¿Quiénes manejan esas administradoras de fondos de pensiones? Los bancos principalmente, los bancos. Bien. Si ustedes piden, como hay una ley que fue aprobada con chantaje en un proyecto en la Cámara de Diputados, que para poder aprobar un presupuesto urgente para combatir la pandemia, hubo que aprobar adelante a un grupo de insurrectos, irresponsables legisladores, como condición para poder aprobar, como era una aprobación calificada, es decir, una mayoría calificada para aprobar el presupuesto complementario, hubo que resolverle a ellos en la Cámara de Diputados. Pues bien, si de esos 652 millones que yo lo pongo de redondo, mucho más de ahí, el 30%, pongan ustedes que serían más de 200 mil millones de pesos que habría que entregar a los trabajadores como anticipo. Dos cosas les voy a decir, porque tenemos que aprender a ser racionales. Primera situación, eso obliga 4 años más de atraso para usted recibir su pensión a lo que va a ser pensionado en virtud de este sistema de ahorro personal. Eso quiere decir que cuando usted cumpla 63 años, usted va a tener que cumplir 67 años para tener la cantidad de cuotas que le permita tener una pensión, llamémosle digna, pero no va a ser nunca digna de nada, pero una pensión adecuada. De manera que usted va a perder 4 años. Usted va a ganar, ponga usted que usted le puedan dar promedio 100 mil pesos, 200 mil algunos, el 30% de lo que usted tenga acumulado. Primera cosa, se le va a volver sal y agua. ¿Por qué se le vuelve sal y agua? Porque si circulara en la economía dominicana 250 mil millones de pesos de un cantazo, esa cantidad de oferta monetaria va a presionar, esa cantidad de demanda monetaria va a presionar toda la oferta de bienes y servicios. Y cuando hay mayor demanda de comprar, de adquirir, de contratar, obviamente que los productos encarecen. Entonces, el índice general de precios se iría en bandolera. ¿Por qué se iría también en bandolera? Porque 250 mil millones de pesos saldrían a buscar dólares. Entonces presionarían el tipo de cambio. Si presionan el tipo de cambio, encarecen el dólar y por consiguiente, si esta es una economía basada fundamentalmente en importaciones, en razón de que todo lo que nosotros consumimos tiene un componente importado, un valor agregado importado, el pollo que usted se come, el puerco que se come, la carne de cerdo, la leche que se bebe, los quesos, la chaqueta que se pone en la camisa, los lentes que usa, todo tiene un componente importado. Si nosotros encarecemos el dólar más allá del 57 o 58%, a consecuencia de eso, y le voy a decir lo otro, la economía dominicana cuando estuvo normal, antes de la pandemia,
circulaban 20, 25 mil millones de pesos en la economía, más o menos, con lo que los economistas llaman el M1, el M2, qué sé yo qué es eso. Bueno, ¿cuánto ustedes creen que ha central circular por las autoridades monetarias para hacer frente a las necesidades de la pandemia, con su modalidad, con su programa monetario? Un programa monetario quiere decir, yo voy poniendo dinero, pero al mismo tiempo voy resolviendo otros componentes para que no choquen y no causen un daño en la economía. Es decir, como usted está comiendo, usted no come porque se va a morir. Usted le dan 2 cucharadas, bueno, cálmese, tome agua, vuelve y coma. Eso pasa con la economía. La economía tiene que estar circulando en este momento más de 50 mil millones de pesos. Si usted le pone de un cantazo 200 mil millones de pesos, póngalo usted en un mes, en 2 meses. La economía explota. Es como si usted le echara más aire de la cuenta a un globo. Explota. Número 1. Y número 2, ¿dónde están esos dineros? Digo, voy por el número 5. ¿Dónde están esos dineros? Esos dineros están en certificado del Banco Central, en certificado del Ministerio de Hacienda, en certificado de instituciones mutualistas, bancos de ahorros y créditos, en organismos internacionales que asumen que tienen bonos también para ellos prestarle a los otros gobiernos y hay mucha seguridad, y a un porcentaje promedio de interés de un 12%. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a decir al Banco Central que le devuelva, que usted va a romper digamos que usted tiene un certificado a 1 año y usted lo va a romper ahora? ¿Cuáles son las penalidades que puede tener? ¿Le va a decir a Hacienda que unos bonos que están programados a 5 años, usted lo va a decir, no, yo no lo quiero a 5 años porque hay que buscar unos cuartos, vamos a romper tanto? ¿Lo va a decir a las asociaciones mutualistas? ¿Le va a decir al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Le va a decir a las empresas que colocan papeles comerciales que se compran, empresas grandes, la cervecería, la manicera, Codetel, quien sea, que coloque bonos en el mercado interno, y las administradoras que establecen los niveles de seguridad lo adquieren? ¿Qué va a hacer? Eso es una tontería, eso es abusar de los trabajadores que ahora están pasando trabajo. Usted no va a oír a ningún sindicato decir, sí, estamos de acuerdo, porque saben que no es posible. Por tanto, este diputado, Castro se llama, ¿sí? y los que están con él, lo que están es abusando de la gente. Destruyeron los cristales de la congresista Farideh Fadul. Antes, una congresista muy amiga mía tuvo que correr como una campeona porque le entraron a pedrada, y ahora abusaron con la policía. ¿Qué buscan? Bueno, que un policía de esos mate un par de gente y se crea que es una crisis. Yo creo que eso tiene que tener consecuencias. Ya está bueno. No. El derecho a la protesta, el derecho a la reunión, más bien la Constitución habla del derecho a la reunión, el derecho al libre tránsito y el derecho a la reunión. Eso es una reunión. Y el derecho a transitar. Y dice, conforme a la ley. La ley establece, usted tiene que comunicarle al Ministerio del Interior, nosotros vamos a congregarnos frente al Congreso. ¿Para qué? Para que el Ministerio del Interior, si hay que desviar el tránsito, si hay que colocar gente, si hay que hacer algo. Y si es una cosa de seguridad nacional, el Ministerio del Interior puede decirle no le dice que no puede reunirse, le dice no se puede reunir ahí, tiene que ser 3 esquinas más para allá. ¿Por qué? Porque también para eso está la ley. La Constitución dice con arreglo a la ley. No se puede abusar de esa manera, no se puede hacer clientelismo, populismo, abuso, como ese vandalismo, ese nivel de violencia vandálica que se significa repetidamente y con un propósito malsano. Olvídese de que esa gente quiere lo mejor para los trabajadores. Lo mejor para los trabajadores lo queremos nosotros, que siendo nosotros también ahorrantes decimos no se puede. Y si a mí me dieran 500,000 pesos, me caería muy bien. ¿Para qué? Para que se me vuelva sal y agua en la mano, a consecuencia del nivel de inflación que va a producir un circulante mayor en la economía. Por Dios, por Dios. Bueno, señores, ahora me toca decirle a ustedes otro tema, ya finalmente, en los minutos que me quedan, y es el tema de cuidar las instituciones.
uno encuentra como la Cámara de Diputados y el Senado parecen como que estaban en un traspatio jugando dominó, alguien hizo una trampa, puso una ficha donde no iba y se armó el lío. Entonces me refiero al tema de la ley de exoneraciones y exenciones en el colón fronterizo. Queda mal. Uno le dice a los ustedes no querían echar un balde de agua hedionda. Y yo sé de esto y ustedes no saben. Ustedes lo que querían era hacer tal cosa. Es una ley que creó exenciones por 20 años. Y lo único que está pidiendo la población y los sectores más sensatos del país, digan en que ustedes, cómo nosotros nos hemos beneficiado si durante 20 años le hemos dado exenciones de impuestos, exenciones de todo, aduanales, arancel, de todo. Díganos cómo. Que en Montecristi hay 1.500 empleos. No, espérate, 20 años no podemos dar por 1.500 empleos. Nosotros necesitamos fiscalizar más eso. Los políticos dicen que eso hay que mantenerlo. Y es verdad, si quitan eso, se arma un maldito lío en la frontera. Ahora, díganme cómo ustedes han hecho, cuáles son los beneficios ahí, calidad de vida, ingreso per cápita, educación y empleo, obviamente. Pero no me digan a mí que Montecristi, dijo el senador de Montecristi, no lo pueden quitar, aquí hay 1.500 familias que viven de esto. Un momentito, son 20 años, no es para que vivan 1.500 familias en esto. Averigüemos qué cantidad de empresas, cuáles son los productos, cuáles son las materias primas que se pueden en esas 7 provincias fronterizas, cuáles son las materias primas que pueden ser colocadas como valor agregado a la producción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que pedimos. Son 250 mil millones de pesos que se dan en exenciones y exoneraciones en toda la economía dominicana. Averigüemos por qué dejamos de cobrar todos esos impuestos, cómo beneficia la economía. Eso es lo que pedimos, si no es mucho pedir. Entonces, cuando hablo de proteger a las instituciones, fíjense el daño que se le está haciendo a la Suprema Corte de Justicia. Abogados que dicen 670 millones de pesos, que diga dónde están. Es diferente a usted decir, no es legal transferir a otra de las dependencias de la Suprema Corte de Justicia un dinero que fue recaudado por el ámbito por otra institución, mírenlo aquí, por la jurisdicción inmobiliaria, 760 millones. Usted no puede dejar entrever que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia se robó ese dinero, porque usted daña. Usted no puede decir, si usted tiene problemas y usted forma parte usted es consejero del Poder Judicial, usted no puede salir a la prensa a decir que le digan dónde cogieron esos cuartos. Yo dejo ese tema ahí porque no va a dar tiempo. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Cuidemos nuestras instituciones. Yo no estoy diciendo que no critiquen a los ejecutivos de las instituciones. Cuidemos las instituciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de Super TV 55 en Santiago y de Teleradio América en Santo Domingo. Gracias a todos por estar con nosotros. La próxima semana, este servidor de ustedes, Orión Mejía, tendremos la oportunidad, con la gracia de Dios, de volver a otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores. Próximo, la hora de consuelo.